Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada. Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio donde se conectan los mejores podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Sasia Alejandre, en La Otra Voz, expone cómo el Ecuador de Daniel Noboa se consolida como un prototipo de colonia estadounidense y profundiza la aplicación de prácticas de terrorismo de Estado, el uso del narcotráfico y estados de excepción como instrumento de dominio colonial. Además, en los próximos minutos indagaremos también en el mundo según Ramonet con el analista internacional Ignacio Ramonet y Orbearte con José Delgado. Así que acompáñenme. El Ecuador de Daniel Noboa es el prototipo de colonia estadounidense en la América Latina actual, emulsionando las peores prácticas de terror y entrega que el imperio ha ensayado en la región: terrorismo de Estado, estados de excepción y el narcotráfico como extensión del dominio, saqueo y terror colonial. Con la batuta cedida a Washington para hacer del país entero una base militar estadounidense, desde la cual vigilar y atacar no solo a su propia población, sino a toda la región, empezando por Colombia. Hoy en la mira ante un proceso electoral decisivo para nuestra América, donde el Ecuador de Noboa, como prestanombres del imperio, ya busca intervenir. Estamos en ciernes de los preparativos golpistas de las colonias estadounidenses contra las naciones soberanas que quedan. Yo soy Sasia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Noboa inaugura un modelo para América Latina, la República Narco-Bananera, que entreteje las dos líneas de dominio estadounidense: corporaciones bananeras militarizadas y narcotráfico como control territorial, terror y entrega. Heredero de la exportadora bananera Noboa, erigida como el grupo más influyente del país gracias a la United Fruit Company, la del golpe de estado contra Arbenz en Guatemala, que en Ecuador buscó alianzas con oligarcas locales como los Noboa. Así, una fortuna subvencionada por Washington desde su génesis y sin miedo a diversificar. Hoy, con plantíos, transporte y puertos privados, comercia banana, cacao, café, cartón y, según investigaciones, cocaína. Entre 2020 y 2025, autoridades han incautado al menos 8 cargamentos de cocaína dentro de contenedores de banano y cacao del conglomerado Noboa. Reporta la revista Raya 4 incautaciones en Guayaquil y 4 en puertos europeos, en Turquía, Croacia e Italia. Alertas rojas en Europa, mientras que en Ecuador, aun cuando el presidente está involucrado, o más bien precisamente por eso, se perpetúa la impunidad. Y como no hay narcotráfico sin violencia, se suma un posible crimen más. Este febrero, Wilmer Chavarría, alias Pipo, capo del cártel Los Lobos, detenido en España, acusó a Noboa, entonces candidato presidencial, de haber ordenado el magnicidio de su contrincante Fernando Villavicencio en 2023. En esta segunda presidencia de Noboa se ve en la proscripción del partido de izquierdas Revolución Ciudadana, pero también en los ya 15 estados de excepción decretados. El más reciente, este 2 de abril, permitiendo allanamientos indiscriminados y suspendiendo el derecho de inviolabilidad de correspondencia. Esto como parte de la invocación del conflicto armado interno que hizo Noboa desde 2024. Una guerra unilateral arreciada sobre todo contra la comunidad indígena ecuatoriana, tachada por Noboa de terrorista. Una mano dura que, lejos de combatir el crimen, ha solidificado al mismo Ecuador, que en 2015, bajo gobiernos de izquierda, era el país más seguro de América Latina y que desde 2025 es, por el contrario, el más inseguro de la región, con un asesinato por hora. El proyecto de entrega para el que Donald Trump lo apoya. Y es que aún después del rechazo popular ante el referéndum que buscaba la instalación de 2 bases militares estadounidenses en Ecuador, prohibidas por la Constitución desde 2008, Noboa no ha hecho más que reforzar inconstitucionalmente la cooperación militar con Washington.
Hace unos meses vimos la primera cumbre del Escudo de las Américas, el conjunto de colonias estadounidenses en América Latina, con voluntad de ser bases militares imperiales al interior de sus países y también contra sus vecinos. Con Noboa como punta de lanza, un par de días después de la cumbre, iniciando la operación Exterminio Total. ¿Su primer blanco narcoterrorista? Una finca lechera sin actividad criminal alguna, bombardeada por Noboa y el Comando Sur estadounidense este marzo. Cuando lo cierto es que por bombas o injerencias, Noboa ha iniciado ya una cruzada contra la Colombia de Gustavo Petro. Y es que Guillaume Long, ex canciller ecuatoriano, ha declarado recientemente: a Noboa le han dicho sus jefes políticos desde Miami, tienes que complicar la elección de Iván Cepeda en Colombia, refiriéndose a Miami por ser la sede del Escudo de las Américas, presidida por Donald Trump. ¿Podríamos ver un intento de intervención de Noboa como aliado de Trump en las próximas elecciones colombianas, en donde se juega a la permanencia de Colombia como uno de los contados frentes progresistas de la región, o, por el contrario, la ocupación política y militar de ese país por el imperio estadounidense? Como hemos visto en todas las últimas campañas de asedio, injerencia o genocidio del imperio y sus compinches contra naciones soberanas, hoy la prensa tiene un cometido: mostrar la labor golpista comandada desde Washington de Noboa para con los países de la región como mero enfrentamiento. Esto es, claro, entre dos partes iguales. Esto lo vemos con Colombia. El comercio. Tensión entre Ecuador y Colombia se profundiza tras declaraciones de Noboa y Petro. Vistazo. Escala la tensión entre Ecuador y Colombia. O también Cadena 3, Argentina. Tensión entre Ecuador y Colombia por declaraciones sobre Jorge Glass. Todos estos titulares no solo equiparando a un país que ha impuesto aranceles, que ha dejado caer una bomba y que se alega incluso pretende intervenir en las elecciones colombianas con el país agredido, sino poniendo el foco más bien en la denuncia legítima de Gustavo Petro ante las condiciones inhumanas en las que el gobierno ecuatoriano mantiene al ex vicepresidente Jorge Glass, después de su secuestro en la irrupción ilegal y violenta sobre la Embajada de México en Ecuador. Declaraciones que Noboa ha calificado de, eso sí, según él, atentado contra la soberanía ecuatoriana por parte de Petro. Así que, sin ayuda de una prensa que desestima las políticas golpistas de Noboa contra la Colombia de Petro, debemos estar en alerta total ante los próximos planes de este prestanombres del imperio en nuestra América, que se ha puesto de blanco los procesos progresistas de la región. Todos. En el segundo segmento de Mundo Podcast, el periodista Ignacio Ramonet comenta su participación en la entrega del premio Rosa Luxemburgo a la internacionalista cubana Aleida Guevara, otorgado por el diario alemán Junge Welt. Además, ofrece un análisis sobre el nuevo rearme en Alemania, marcado por las tensiones geopolíticas entre la OTAN y Estados Unidos en torno al envío de armamento a Ucrania. Hola, estoy en Alemania y quiero hablarles hoy del rearme, del nuevo rearme alemán. Pero antes quisiera decirle por qué estoy en Alemania. Bueno, pues el diario Junge Welt es un diario de izquierda, un diario que ya existía en la antigua RDA, que se ha mantenido. Junge Welt quiere decir Mundo Joven. Era el diario de las juventudes en la República Democrática Alemana, la Alemania socialista que se reunificó con la Alemania federal en 1990, cuando cayó el muro de Berlín, y también cuando se disolvió, la Unión Soviética. Entonces, Junge Welt
decidió organizar aquí en Berlín una gran jornada de solidaridad con Cuba y una gran jornada de denuncia del bloqueo. Aquí están viendo las imágenes, en particular con este puño, ¿verdad? Y contra el bloqueo de Cuba. Entonces, esta gran jornada de solidaridad hace que me invitaron a venir, porque también este diario entrega cada año, con otras organizaciones, entrega un premio Rosa Luxemburgo. Entonces, ahora, en el marco de esta guerra de Ucrania y ante las presiones del presidente Trump de Estados Unidos, que exige que los países europeos que forman parte de la OTAN consagren 5% de su presupuesto del PIB al presupuesto militar, el primer ministro alemán, que se llama Friedrich Merz, que es un cristiano demócrata, pero también que ha sido un cuadro muy importante de uno de los grupos financieros más importantes del mundo, BlackRock, pues que ahora es el primer ministro alemán, el canciller alemán, a la cabeza de un gobierno de coalición. Están los cristianodemócratas y los sociodemócratas, que son los dos grandes partidos históricos de Alemania. Entonces, Friedrich Merz se ha lanzado con mucha voluntad a cumplir esta misión de que sean los 5% del PIB. Y en particular ya ha permitido, porque en Alemania por constitución no se puede endeudar, no se podía endeudar. La constitución lo impedía, tenía que trabajar dentro de un marco presupuestario en el que el endeudamiento del país no estaba permitido. Eso el canciller Merz lo ha hecho saltar y ahora se puede endeudar. Y de hecho están previendo que cada año se consagre como 150.000 millones de euros al rearmamento alemán y también relanzar las industrias militares alemanas que estuvieron siempre. Alemania, después de la guerra, no tenía vocación a ser militar. Se partía del principio que en el marco de Europa había una potencia militar que era Francia, que tiene además acceso al poder nuclear, tiene la bomba atómica, y una potencia económica, eso era Alemania, pero no se le permitía fabricar. Por ejemplo, Alemania no fabricaba aviones, ahora ya puede fabricarlos desde hace años, y desde hace unos años el Eurofighter en cooperación con otros países como por ejemplo Francia o España o Italia, a veces con Reino Unido, en particular con esta empresa que está volviendo a ser la primera empresa militar alemana, la Rheinmetall, que ahora produce tanques, produce carros de combate, vehículos blindados, produce o coproduce aviones, produce muchos drones, produce misiles, produce obuseros, es decir, los obuses autopropulsados. Rheinmetall es un poco, ahora se está convirtiendo en lo que fue Krupp en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Krupp, que era el gran productor de artillería mundial, ¿verdad? Se consideraba que los cañones de Krupp eran los mejores del mundo. En ese marco hay una gran resistencia social. Todos mis interlocutores me dicen que aquí no se puede hacer un gran ejército, que Alemania es un país de 90 millones de habitantes, un país muy poderoso, tiene una demografía en descenso y no hay entusiasmo en los jóvenes en ser militar. Por ejemplo, en el reclutamiento, me dicen mis interlocutores, y al parecer también lo confirma el ministro de la Defensa, el señor Pistorius, que le faltan 60.000 reclutas, es decir, cada año se llama voluntariamente a que los jóvenes se alisten en el ejército, pero no hay suficientes jóvenes. Ahora se quiere crear el servicio militar. Ya, por ejemplo, se ha tomado una medida, todo el mundo lo comenta aquí, que los jóvenes entre 18 y 35 años no pueden salir del país por más de 3 meses si no piden una autorización, porque son movilizables. Esto está creando una sorpresa, un efecto sorpresa. El primer país en Europa que toma esa decisión como si ya estuviésemos en guerra. La obsesión
actualmente es que Rusia podría atacar Europa. Se está repitiendo eso como un pretexto para este rearmamiento, un rearmamento alemán que por otra parte pues crea preocupación a nivel europeo. Francia, Polonia se preguntan si Alemania volverá a ser esa enorme potencia militar que fue y qué pasará el día que lo sea. Volverá la historia a tomar sus derivas fatales, o Alemania habrá domado ese impulso nacionalista y seguirá siendo una potencia democrática. En todo caso, este es el debate que hay aquí en Alemania, y la resistencia popular a este rearme es cada vez mayor. Hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, José Delgado conversa con el caraqueño César Gómez, cantante, cuatrista y compositor que ha sabido construir una voz propia dentro de la música tradicional venezolana. Reconocido por su trabajo con Vasallos de Venezuela y la plataforma Piso 1, Gómez ha desarrollado una sólida carrera como solista con producciones como Joropo Siempre Joropo de 2011 y Más Feliz que Nunca 2023, reafirmando su compromiso con las raíces y la renovación del folclore latinoamericano. A lo largo de su trayectoria ha compartido escenario con figuras como Huáscar Barradas, Aquiles Báez y Cecilia Todd, además de colaborar con la Orquesta Filarmónica Nacional y participar en proyectos cinematográficos y culturales. Los invitamos a disfrutar de esta entrega de Orbe Arte. Qué tristeza, qué agonía. Despierto en la soledad y la noche pasa impía. Y yo llorando por ella muero de melancolía. Y yo bueno, una tonada, esos géneros que nacieron como cantos de faena, las tonadas, ¿no? Así es. Cantos de faenas, de las labores del campo. Así es. Una de las primeras encuentros del ser humano con el canto ha sido a través de esa necesidad de aliviar las faenas fuertes del trabajo en el campo. Y de eso se nutre, por supuesto, es una tonada, pero claro, tiene tu giro, tu composición, tiene tu manera, y eso también es chévere estudiar, bueno, los géneros, ¿verdad? Que ahí ya nos iremos adentrando en ese mar de géneros que conoces, que conocemos. Tú conoces, te has entrenado en muchos, pero es tan vasta la música en Venezuela que siempre nos quedamos corticos. Pero sí, háblame de esa canción primero que nada. Bueno, Tonada de Melancolía nace como un homenaje a las tonadas múltiples que hizo el maestro Simón Díaz, a quien admiro y respeté muchísimo, lo conocí personalmente. Entonces quise hacer una tonada porque siento que aquí en Venezuela no hay tantas tonadas como deberían haber. Es como tú dices, ese canto desde lo íntimo, de la persona con el trabajo. Entonces, bueno, hay un canto como el de Ordeño, que es un canto bastante íntimo, es pequeño, no es gritado como otro tipo de canto, porque está, por ejemplo, el canto de arreo o de las tonadas de cabrestero, por ejemplo, que son para arrear el ganado, entonces es más gritado para que el ganado persiga al que va adelante, al cabrestero. Este canto es mucho más íntimo.
y mucho más melódico porque necesitas en todo caso que la vaca esté tranquila para que dé mejor calidad de leche. En principio para que dé leche, para que dé mejor calidad de leche. Y bueno, así aprovecha el llanero también para contarle sus penurias al animal, a la vaca. Claro. Y nace pues estos cantos que son las tonadas. Y Una belleza, sí. me encanta esta tonada, se llama tonada de melancolía. Haces parte también de hace muchos años de un grupo de investigación y de proyección de la música tradicional venezolana que es Los Vasallos de Venezuela. Vasallos de Venezuela, correcto. Cuéntame también esa experiencia, porque de ahí viene también todo un trabajo vocal que noto en ti, que noto en Zeneida, que tienen también todo porque esa es una agrupación que, bueno, tiene un trabajo vocal increíble, Sí. y que investiga y trabaja y difunde los géneros de la música tradicional venezolana. Sí, yo este año casualmente cumpliría 31 años en la agrupación. Ok. Perdón, 30 años en la agrupación. Yo entré muy chamo, tenía 19, 20 años cuando comencé en la agrupación y fíjate... Hace como 5 años, ¿no? Hace como 5 Los más o menos. Era el más chamo en aquel momento, o uno de los más chamos, una chama de danza y yo éramos los más pequeños de la agrupación. Las mascotas. Las mascoticas. Pero nos ha tocado vivir muchísimas experiencias y eso es un gran valor que yo tengo como músico. Y aunque yo tengo mi carrera como solista, siempre lo digo, que Vasallos es como mi casa materna. Musicalmente, Claro. Jesús Rondón, el director, nos acompaña a las grabaciones. Yo voy a grabar mi disco como solista y Jesús Rondón está ahí conmigo siempre tendiéndome una mano, sirviéndome de coach, diciéndome deberías hacerlo así o haz tal o cual cosa. O le mando la mezcla y me dice, Galán, ponle tal o cual cosa. Galán, ponle. Muy bien, Galán. Siempre te está recomendando. Entonces, esa casa materna es muy importante para uno. Claro. Tú conoces muy bien llegar a la casa de la madre o llegar a la casa de los padres. Para uno es una felicidad y siempre tienes algo que aprender. Esa casa que te cobija, eso es Vasallos del Sol, Vasallos de Venezuela. Claro. Actualmente para nosotros. Comenzamos como Vasallos del Sol y ahora estamos independientes como Vasallos de Venezuela. ¿Cuántos años tiene Vasallos de Venezuela? Este año cumple 37 años. Hay que invitar al maestro para acá para olvidarte. Hay que ¿vale? invitarlo, seguro, y seguro viene. Seguro va a venir, claro. Jesús es una maravilla y siempre receptivo. Mira, dile a la gente cómo te consigue por ahí en las redes sociales y todo eso para que escuchen tu música. Son 3 discos solistas. No, tengo hasta ahora 2. Bueno, me pueden conseguir en Instagram a través de @Cesaruno_Gómez. Ahí consiguen mis contactos y todas mis redes. Estoy también en Facebook, César Enrique Gómez Castillo. X no lo utilizo tanto. También tengo mi cuenta, pero realmente no la utilizo tanto. Y pueden conseguir mi música en YouTube. César Gómez, está mi música, están mis discos. Pueden escucharlo y bueno, con cariño. Bueno, feliz de recibirte acá. Bueno, sabes que siempre cuentas conmigo y con este espacio, con Telesur. Y nos vamos a despedir tocando. Yo te voy a acompañar con las maracas. No sé qué será. Bueno, casualmente, este tema que voy a cantar, que se llama Cuéntame un cuento, está en esta producción que se llama Más feliz que nunca. Es el tema con el que cierro esta producción y es un tema que compuse para mi niña Paula. Ella cuando estaba muy chiquitica, ya tiene 15 años, es una adolescente, pero cuando estaba chiquitica se emocionaba mucho, inventaba los cuentos. Ella era una abeja, entonces como uno le prestaba atención, comenzaba con los brazos a hacer gestos y cosas. Y compuse esta canción que les voy a cantar a continuación que se llama Cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento del cielo y de las estrellas, o de las nubes discutiendo con el sol, de la cigüeña que voló hasta lo más alto para entregar un bebé que ya nació. Cuéntame un cuento de aquel gran panal de abejas, o de la princesa que juega con el... Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada. Un placer acompañarles. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.